Ok. Bueno, pues buenas noches, amados hermanos. Vamos a empezar con el tema Introducción al Ministerio. Y quiero invitarles a que vayamos preparándonos para entender qué es el ministerio, qué significa la palabra ministerio o qué es, o para nosotros, qué es ministerio. Cuando nosotros analizamos la palabra ministerio, ¿sí? Desde su vertiente de casi cualquiera de las palabras que se utilizan, podemos decir que simplemente es el acto de servir, es el acto de ayudar, de ofrecer ayuda o dar servicio a alguien. Eso es ministerio. O sea que muchas veces cuando escuchamos la palabra ministerio, es que es un ministro, dice, o es un servicio ministerial. Muchas veces en nuestro concepto eh, normal es que pensamos que cuando hablamos de un ministro, estamos hablando de alguien que tiene cierta jerarquía, que tiene cierto conocimiento, tiene cierto nivel, y a veces consideramos como alguien de mucha valía, de mucho conocimiento, y sobre todo, muchas veces pensamos que es alguien que tiene, por decir, una autoridad, un señorío, y él es más grande que cualquiera de nosotros. Aunque ciertamente sí, podríamos decir que es más grande, sin embargo, no es como la visión comúnmente que tenemos los seres humanos. En general, en este mundo, cuando se habla un ministerio o un ministro, ¿sí? Hermano Javier, cuando usted escucha ministro, cuando escuchaba ministro, ¿qué se le venía a la mente, hermano? Pues es como es la autoridad dentro de la iglesia, Así ¿no? es, así es. Eso es lo que se nos viene normalmente a la mente, como una autoridad. Pero lo que significa realmente es servicio. Mire, y no solamente este, estamos hablando del término, de un término, sino desde el Antiguo Testamento, la palabra Mesharet significa servir o ayudar. Se refiere a alguien que está en un servicio, está prestando servicio a una persona importante, generalmente a un gobernador o rey. Y fíjense muy bien, no es alguien, no es un gobernador o un rey, sino es alguien que presta servicio, ayuda, es alguien que colabora con alguien que tiene importancia, alguien que es más grande que él. Fíjense, por ejemplo, vamos allá a Josué, perdón, en Éxodo 24:13, y allá en Éxodo 24:13, déjeme buscarlo, Éxodo 24:13, ¿Le puedo dar lectura? claro, hermano, Dice así. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. muchas gracias, hermano, muchas gracias. Fíjense que en este texto, donde dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor, su servidor, déjeme mostrarle, ahora sí, vamos a compartir. Fíjese, debe mostrarle aquí en la Reina Valera interlineal la palabra servidor, que es esta, su servidor, viene del hebreo sharat o sharet, ¿sí? Y esta palabra, perdón, déjeme, esta palabra servidor, está lenta mi computadora, no sé por qué, pero será porque está muy del hebreo, aquí está. Sharet significa ministrar o servir o oficiar. Esta palabra
Esta palabra significa sharet. Y esta es la misma palabra, es alguien que está al servicio, Josué está sirviendo a Moisés. Pero fíjese que Josué está al servicio de Moisés. Moisés no es que sea, Moisés estaba al servicio de Dios, pero en este caso es alguien que está prestando ayuda. Después tenemos allá otro verso que es Génesis 39, 4. Génesis 39, 4. Y en Génesis 39, 4 habla de lo que hace José. Dice que le servía, y es la misma palabra hebrea, sharet, que significa administrar, crear, ministerio, ministrar, ministro, servir, servidor, servir, sirviente. O sea, José era un servidor de Potifar. Y es esa palabra de sharet, significa, o en este caso, shara, que es el sharat es la raíz, pero la palabra que se utiliza en este concepto es la palabra que viene de mesharet, que significa servir y ayudar. Así como Moisés, como Josué sirvió a Moisés, como José sirvió a Potifar, así también, también Casey a Eliseo, allá en Reyes 2:44, 2:43. Si alguien puede buscarlo y me lo lee, por favor. Amén. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Gracias, hermano. Fíjese que ahí la palabra que se está refiriendo es sirviente, ¿sí? Es alguien que sirve, ¿sí? Es la misma palabra mesheret, que significa servir. Así que el ministerio, lo que es servir en el Antiguo Testamento, o sea, lo que es ministro o ministerio, es eso. También hay otra palabra que la Valera este, traduce como ministerio, que es la palabra que se utiliza también como sacerdocio o sacerdote, ¿sí? Se utiliza como servicio del sacerdote. Así que en el Antiguo Testamento el servicio estaba, el ministerio formaba o se entendía como solamente servir a alguien. Mire, pero ya en el Nuevo Testamento, en las palabras griegas, encontramos varias palabras griegas. Entre ellas está la palabra huperetes, que significa ministro, ayudante o alguacil. Y allá en Lucas 4:20, si usted va a Lucas 4:20, usted va a encontrar esta misma palabra, Lucas 4:20. Vamos a ver, Lucas 4:20, que es la palabra juperetes. Dice, y enrollando el libro, le dio al ministro, palabra ministro, y esta palabra, ministro, es la palabra juperetes, que significa un alguacil, un ayudante, un ministro, un servidor. Este ministro es aquel que estaba en la sinagoga, y que su trabajo era guardar los rollos. Jesús, después de que le dieron el rollo, lo leyó, terminando lo enrolla y, o sea, el libro lo entrega al ministro, a este servidor, para que él se encargara de guardarlo. Eso es
lo que estaba haciendo esta persona. Estaba sirviendo de esta manera. Así que en Lucas 4:20, la palabra juperetes, okay, la palabra juperetes significa alguien que ayuda, alguien que ayuda. Y en Hechos capítulo 13:5, vamos allá a Hechos capítulo 13:5. Dice que llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas y en los judíos que tenían también a Juan de ayudante. Mire, Juan era ayudante, era un cuperetes, era alguien que ayudaba, o sea, alguien que está colaborando. Mire, cuando vemos a ¿cómo se llama? Esta palabra, no es alguien más que alguien que está colaborando, alguien que está ayudando. Sí, es la misma palabra, juperetes, para ministro, para ayudante, para servidor. Y también hay otro texto que vimos acá, que es Hechos 16:6. Hechos 16:6. ¿Lo tenemos? ¿Ahí lo puede leer? Hechos 16:6. Ay, creo que no, ¿verdad? No. No, pero Hechos Hechos 16:6 es el que tengo. Permítame. Creo que esta palabra sí. Creo que esta palabra no es la que, no está aquí. O sea, a ver. A ver, Hechos 16:6. No, creo que es Hebreos 16:6. Perdón. Hebreos. No, pero Hebreos no llega a 16. No, no, pero esa palabra se las debo y se las busco. Pero ahorita estábamos en cuál fue la anterior que vimos. Hechos 13. Hechos 13, ¿verdad? Hechos 13, Hechos 13:5. 13:5. Bueno. Fíjense, decíamos que Juan, estoy en Hebreos, Hechos 13:5. Decíamos que Juan era un ayudante, ¿verdad? Aquí la palabra es esta. Ok, vamos a buscarla. Y vamos a buscar en Nuevo Testamento. Y la tenemos, es Hechos. Es Hechos 26:16. 26:16, perdón, 26:16, hermano. Aquí dice, pero levántate, es cuando Pablo está hablando de lo que Jesús le dijo, perdón, lo que le dijo a Ananías, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, bueno, perdón, ¿cómo se llama? Jesús, perdón, es cuando Jesús le estaba diciendo, por ministro, mire, aquí está la palabra ministro, por ministro, y es la misma palabra, la misma palabra juperetes. Así que hemos visto que la palabra juperetes se utiliza como siervo, como ayudante, como ministro y como servidor. Es esta palabra, juperetes, ¿sí? Al final de cuentas es eso, servir, ayudar. Pero también hay otra palabra, volvamos a... ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Vamos rápido? Sí, Bueno, 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 si vamos bueno, rápido, bueno, pues nos regresamos. bueno, bueno, Buenas tardes. Adelante, hermano. me escucho por ahí. Sí. Pues, yo acabo de entrar, bueno, porque por otras cuestiones, pero bueno, ahorita me acordé de veo que lo tienen proyectado ahorita, de esas tres palabras de siervo, doulos, diáconos, leiturgos y juperetes, me acuerdo que era el cuarto.
que se utilizan para servidor. Perfecto. Sí, esas son las cuatro palabras. Estas cuatro palabras. Estamos viendo la primera palabra que es juperetes. Sí, es la juperetes, que significa ministro, ayudante o alguacil. También se utiliza como alguacil. Cuando vean ustedes alguacil, se está refiriendo a juperetes. También está la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Originalmente es un término de maíz inferior de la escala de servidumbre. Vino a significar uno que se entrega a voluntad por otro, voluntariamente a otro, pero es un esclavo entre todos los niveles los niveles de servidumbre o de servicio. Un esclavo es el nivel más inferior de todos. O sea, ¿por qué? Porque él va a entregar su voluntad, o sea, va a entregar su servicio, va a entregar su voluntad a otro. O sea, ya él ya no tiene voluntad, ya él ya no es dueño de su propia voluntad, sino que da a otro. Mire, un esclavo podía ser por varias situaciones. Principalmente en el Antiguo Testamento, el esclavo, bueno, en la antigüedad, el esclavo era aquel que era comprado porque nació esclavo, o era alguien que, por ejemplo, podía ser esclavo porque su nación fue dominada y queda en esclavitud. O en este caso podría ser alguien que tiene una deuda, que tiene una situación, y entonces esta persona entrega su voluntad a otro para servir al otro, entrega su voluntad, o sea que todo lo que él ordene va a hacer, voy a hacer, ya soy tu esclavo. En este caso, el apóstol Pablo, en Romanos 1:1, hace referencia a esta palabra, a la de doulos. Entonces, esta palabra lo que está haciendo, lo que significa es que Pablo, si alguien puede leer Romanos 1:1, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjese, esa palabra siervo en el griego original es doulos, lo que significa que él se considera un esclavo, o sea, alguien al servicio de Jesús en la escala más inferior, o sea, en la escala más inferior, porque ha entregado su voluntad al servicio de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Al referirse como doulos, se está refiriendo como una persona que entrega a su servicio. Y fíjense que la actitud de un doulos, de un servidor. Mire, vamos allá a Mateo 8:9, a Mateo 8:9, y vea, allá en Mateo 8:9 nos habla precisamente de la actitud de un servidor. Mateo 8:9. Vamos a. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Fíjense que la palabra que utiliza allá como siervo es la palabra doulos, siervo, esclavo, servir, alguien que está dejando su voluntad. Mire, pero fíjense cómo es esto. Un siervo hace esto y ¿qué? ¿Y qué hace un siervo? Lo hace. O sea, que cuando alguien dice yo soy doulos de Jesucristo, está diciendo que soy alguien que cuando Jesús dice haz esto, lo hago. A eso se refiere la palabra doulos. El ser ministro significa ser siervo, significa ser alguien que está dispuesto a hacer lo que Jesús dice que hagamos. Así que, mire, hasta ahorita estamos hablando de qué es el ministerio. Hasta ahorita estamos hablando de qué es servicio. Hemos visto dos palabras. Bueno, la palabra antigua del Antiguo Testamento
y hemos visto dos palabras griegas. Jureopetes, perdón, la palabra, la palabra griega que dijimos primeramente que era juperetes, la palabra juperetes, que significa alguien que, un ministro, un ayudante, un servidor, pero también estamos viendo doulos, pero es un servicio diferente. O sea, aunque es un servicio, pero este servicio es muy inferior en cuanto a la escala de todos los servicios. O sea, es alguien que prácticamente ha depositado su voluntad en manos de alguien más. Así que, por decir, este, este, este siervo es alguien que va más allá de que solamente servir. Por eso cuando hablamos de doulos, o sea, un esclavo de Jesucristo, estamos hablando de alguien que está dejando su voluntad en manos de Cristo. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver una palabra más del griego. Y esta palabra es la palabra diáconos o diaconía, que significa precisamente eso, servir, servicio, diáconos. De donde viene el vocablo castellano diácono, denota en primer lugar un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servir, o sea, de servicio, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, ese lo hace de buena fe, o sea, no por obligación, no, ¿cómo se llama? No ha dejado su voluntad en manos de alguien más para que sea mandado, sino que él está haciéndolo de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio, no importa, él está haciendo ese servicio. Esta palabra está probablemente relacionada con el verbo diaco, que significa apresurarse en pos o perseguir. O sea, esto se utilizaba, esto se utilizaba para la persona que corría o que ayudaba, utilizaba a los corredores, era alguien que estaba persiguiendo, alguien que se esforzaba, que corría. Entonces, mire, pero un diácono es alguien que en sí es el que sirve, el que voluntariamente sirve, el que da su servicio con un carácter de voluntad. Por eso el diácono es alguien que quiere hacerlo, que quiere servir. Vamos allá a Efesios capítulo 3:7, Efesios capítulo 3:7, y ahí se utiliza la palabra precisamente diácono. Efesios 3:7. Dice, el cual del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo está diciendo, él está hablando en cuanto a lo que él está haciendo. Mira, él fue hecho ministro y la palabra aquí es diáconos. O sea, él fue hecho un servidor, un ministro, alguien que sirve, un sirviente por la gracia, mire, por el don, por el regalo de la gracia de Dios. O sea, ¿por qué voluntariamente está sirviendo Pablo? Porque ha entendido el don, la gracia, el regalo que Dios le ha dado y también eso que él ha recibido por parte de Dios. Y este mismo don, esta misma gracia es la que nosotros también recibimos. Por eso es que cuando nosotros ministramos, cuando nosotros hacemos diaconía, cuando nosotros estamos sirviendo, debemos hacerlo reconociendo por el favor que hemos recibido, por lo que Dios ha hecho por nosotros, como por su poder hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por eso el ministerio o el ser diácono es una gran bendición, o sea, es un servicio voluntario, es un servicio voluntario que debemos hacerlo también por el agradecimiento que el Señor nos ha dado. Mire, otro texto que podemos encontrar, aquí mismo es Efesios 6:21, Efesios 6:21.
Dice, para que también vosotros sepáis que mis asuntos y lo que yo hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, mire, diácono, ministro en el Señor. Mire, no solamente Pablo era un diácono, sino que también Tíquico era un fiel ministro, un fiel servidor de buena voluntad, de deseo de servicio. Él estaba, sin importar el servicio, él estaba dispuesto a servir a quién, al Señor, en el Señor, conforme a Cristo. Mire, esto es una bendición, porque no solamente es ser servidor, sino él era amado y fiel, un hermano amado y fiel en el ministerio. O sea que se le podía confiar a él este servicio, esta confianza que Pablo tenía a él al servir. Es que, amados hermanos, el ministerio tiene que llevar estos ingredientes, tiene que tener esos ingredientes de confianza, de fidelidad, pero también de amor. Un ministerio de amor, más adelante lo vamos a estar estudiando, pero es un ministerio, es el servicio al Señor de una manera voluntaria, de una manera no a la fuerza, porque Pablo cuando habla que es doulos, no es que Jesús lo ha hecho doulos, sino que él voluntariamente ha dejado su voluntad en Jesús. Ahora, en este texto está hablando de que voluntariamente estamos trabajando para el Señor. Y Colosenses capítulo 1:7, Colosenses capítulo 1:7 nos dice: como lo habéis aprendido de Estefanas, nuestro consiervo, mire, aquí Soudolos es un consiervo, tiene que ver también con coesclavo, tiene coesclavo, ¿sí? Amado, otra vez amado, que es fiel, nuevamente fiel, ministro, diácono, nuevamente ministro de Cristo para vosotros. Mire, porque es un servidor de Cristo. Es un servidor de Cristo. Mire, no es un servidor de nosotros por nosotros, sino es un servidor de Cristo para nosotros. Y esto es, hermano, es importante que lo vayamos entendiendo. El ministerio está formado por personas que han querido ser, mire, coesclavos, quieren ser servidores, personas que tienen un amo, un mismo amo. Mire, son consiervos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser, pero ¿cómo? Ministros de Cristo. Es que no quiero avanzar más, porque me da ganas de comentar más cosas, pero es ministros de Cristo. Y aquí en este punto es importante, porque va a depender mucho de esta claridad de lo que es ser ministro para poder desarrollar el ministerio realmente. Graves problemas es cuando no comprendemos esto, amados hermanos. Graves problemas son estos cuando no entendemos qué es ser ministro. Porque muchas veces pensamos que ser ministro es una ganancia para nosotros, es un servicio que nosotros hacemos y que necesita ser retribuido. Muchas veces pensamos que es para alcanzar cierta posición, cierto poder, y a veces nos cansamos de servir. A veces decimos, no, ¿por qué voy a servir? Cuando no nos damos cuenta que no somos servidores de los hermanos. Estamos para servir a los hermanos, pero somos servidores de Cristo. O sea, mi servicio es para Cristo. Y este servicio, Cristo me manda a que lo haga con mis hermanos. Y cuando tenemos ese concepto en nuestra mente, entonces todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, todo lo que damos, lo hacemos con gozo, porque sabemos que para el Señor estamos trabajando. Cuando no se tiene este concepto del ministerio, cuando se tiene un concepto erróneo del ministerio, se piensa que el ministerio es para ganancia, para
para bien para mí. Así que hasta aquí hemos visto cuatro conceptos, 4 palabras en el Nuevo Testamento, no, 3 palabras, perdón, del Nuevo Testamento, y la cuarta palabra es la palabra liturgos. Esta palabra denota entre los griegos, en primer lugar, uno que desempeña un cargo público a sus propias expensas, y luego, en lo general, a un funcionario público, a un ministro. Vamos a leer allá Romanos 15:16, por favor, hermano, alguien que tenga el favor de leerlo, por favor. Amén. Allá en Vaca están recibiendo el mensaje. A ver, pónganme en el chat si todo se está escuchando bien o hay algo pendiente, por favor. ¿Ya lo leo? ¿Se Sí, escucha? hermano. Sí, ¿Se escucha? sí, hermano. Sí, está todo bien, todo bien. Todo bien, todo Todo bien. bien. Perfecto, perfecto, Gracias. perfecto, perfecto. Estábamos perdón, era Romanos 15:16. 15:16, ¿verdad? Vamos. A ver, hermano, ¿puede leerlo, por favor? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Fíjese, Pablo dice para ser ministro de Jesucristo. Y aquí la palabra que utiliza es el griego Strong, es el 30:11, que significa liturgos, un servidor, un ministro. O sea, ahí dice que había un benefactor, bueno, o un adorador también se puede. Pero es un servidor público, un funcionario, o alguien que trabaja para los de fuera. Fíjense, esto es interesante porque Pablo está diciendo que él fue puesto como ministro de Jesucristo a los gentiles. Mire, no solamente trabaja para la iglesia, no solamente sirve a la iglesia, sino que sirve a los de afuera, a los gentiles, aquellos que no habían recibido el evangelio. Así que esta es otra palabra que viene de ministrar, servir, es otra palabra. Dándoles ese servicio de darles la buena noticia de Dios a los gentiles. Eso es, mire, dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Fíjense que, bueno, esto podemos explicar, podemos entrar a un tema bastante amplio en esto, pero lo que quiere decir esto es que un ministro, el ministerio, no solamente se basa en dejar nuestra voluntad a Cristo. No solamente se trata de servir a las mesas o servir en la iglesia. Se trata de servir voluntariamente, pero también se trata de servir hacia afuera. Mire, hacia afuera. Y algo interesante que dice acá, que es un servidor público a sus propias expensas. Esa palabra. O sea, como Pablo lo hizo. Como Pablo lo hizo cuando llegó a Corinto. Corinto dice que trabajó con sus propias manos a fin de seguir predicando. Y dice, y ahí en Corinto, si se recuerda muy bien, estando en Corinto, después de que hubo problemas, él estaba desmotivado. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Dice, habla y no calles. Habla y no calles, porque ahí tengo mucho pueblo. O sea, mire, está hablando de la gente, los que están fuera, para que esos que están fuera, cuando fueran ganados para Cristo, van a ser una ofrenda agradable para Dios. Algo que a Dios le agrada que la gente conozca. Así que nuestro ministerio no solamente, muchas veces se piensa que el ministerio solamente se debe desarrollar en 4 paredes dentro de nosotros. Ya estamos bien, ya estamos en la iglesia, ya estamos aquí en la iglesia, entonces todo está muy bien. Ahí sigamos juntos, no hay problema. Fíjense que estábamos hablando de un ministerio, de un servicio público, así como también ahí mismo en Romanos capítulo 13, verso 6, habla de que los que sirven, o sea, cuando está hablando allá, está hablando de las autoridades públicas.
Romanos capítulo 13, 6 está hablando de las autoridades públicas, aquellos que sirven públicamente. Si alguien tiene el texto, por favor, que lo pueda leer. Romanos 13, 6. Amén. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Mire, dice, por eso paga tributos. ¿A quién le pagamos tributos? A las autoridades. Y ellos son servidores, son personas que van a administrar, que van a servir públicamente. A eso se refiere, a un servicio público. Esa palabra ahí es también liturgos. Así que como un servidor público que sirve a todos, así también el ministro debe servir. ¿A qué? Ok, llegamos aquí vamos a, ¿dónde estamos? Perdí. Aquí estoy buscando. Vamos, hermanos, hasta aquí hemos visto que el ministerio en sí, en palabras sencillas, es servir. Es servir. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es servir. No más que en el Nuevo Testamento tenemos diferentes palabras para el servicio. Y estas palabras hacen referencia a diferentes características del servicio. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque estas palabras nos hacen referencia a qué tipo de persona, cómo vamos a nosotros a servir. Porque, por ejemplo, podemos decir yo sirvo, pero lo hago porque estoy esperando ser reconocido. Estoy esperando tener fama. Estoy esperando un beneficio. O simplemente lo estoy haciendo con de mala gana, porque ya ni modos, o para que me vean, o para que ya no me estén molestando. Voy a servir de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas 4 palabras, vemos que el servicio no tiene que ser de esa manera. Aunque seamos esclavos, esa esclavitud para con Cristo es una esclavitud en la cual nosotros dejamos nuestra voluntad a Él. Nosotros estamos queriendo que Él nos mande y nosotros hagamos lo que Él dice. Somos diáconos que queremos trabajar voluntariamente y servir, pero también queremos servir a los demás, a los de afuera. También queremos, y mire, inclusive a nuestras propias expensas. Es que cuando vemos estas palabras, de veras que nos deben confrontar bastante, sobre todo si nosotros hemos tenido un mal entendimiento de lo que es el servicio. ¿Quiénes son los llamados al ministerio? Fíjense que hablando un poco del ministerio, del servicio, no podemos voltear a ver, como decíamos antes, vamos a ver cómo sirve en estas instituciones o cuáles son las nuevas formas de servicio. Si no tenemos un ejemplo muy claro y muy eficaz de servicio. Y en este ejemplo eficaz de servicio está la manera en que Jesús sirvió. Sabemos que vamos allá a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y mire, allá en Efesios capítulo 2 habla sobre Jesucristo y su servicio. Pero no Efesios, perdón, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mire, dice Filipenses capítulo 2, 5, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, este mismo sentir, Reina Valera, sí, está bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, amado hermano, cuando queremos ver en cuanto al servicio, podemos comenzar a buscar técnicas de servicio, de liderazgo. Muchos cuando confunden el ministerio o ser ministro con el liderazgo. Y aunque vamos a hablar más adelante de liderazgo, muchos confunden, porque una cosa es servir y otra cosa es el liderazgo, aunque tienen algo en común. Pero muchos confunden el liderazgo pensando que el liderazgo es aquel que está al frente, que toma decisiones, que es el que manda, el que dice las cosas cómo se van a hacer. Sin embargo, tenemos nosotros un ejemplo de liderazgo, pero también de ministerio, de servicio. Mire que dice el Señor, que él sabe quién es, él conoce quién es, él es Dios, estaba en forma de Dios y no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo. Y mire que tomó la forma de siervo, la forma de siervo. A ver, ¿qué palabra creen ustedes que es esta palabra siervo en el original griego? Vamos a verla. Doulos. Ah, mire. Doulos. Doulos. O sea que a ver, Cristo, siendo Dios, tomó la forma de ¿qué? De siervo. Y dijimos que doulos tiene una característica. Es la forma más baja del servicio. O sea que, pero no solamente dice eso, que estando en la forma de doulos, se humilló a sí mismo. Pero no solamente se humilló, no solamente primero se despojó de sí mismo, asumió la forma de siervo, sino que no solamente eso, se humilló. Y estando en ese estado de humillación, ¿qué fue? Obediente. Y esa obediencia fue tan grande que hasta la muerte obedeció, hasta las últimas consecuencias. Ese es el ejemplo del ministerio, hermano. Cuando no se entiende este ejemplo de ministerio, este ejemplo de servicio, y la pregunta es, ¿por qué hizo este servicio el Señor? ¿Por qué cree usted que hizo este servicio el Señor? ¿Por qué hizo este ministerio el Señor? ¿Por qué fue así su ministerio? ¿Cuál fue el objetivo de este ministerio, hermano? A ver, alguien que pueda contestar. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, este servicio, este ministerio fue hasta ese grado? ¿Por qué creen? No se peleen uno por uno, por favor. Uno por uno vayan contestando. ¿Sí? No, todos levantaron la mano, pero a ver, a ver. Yo creo que primero por amor claro. A tu pueblo. Y segundo, porque es lo que quiere que nosotros hagamos. Claro, por ejemplo, para darnos ejemplos, claro, es por amor, por rescatarnos, por rescatarte a ti y a mí, hermano, porque estamos perdidos, recuerde, ese don de lo que dijo Pablo, me hizo ministro para los gentiles, para que esos gentiles, al recibir el evangelio, al obedecer el evangelio, sea olor agradable, sea una ofrenda agradable para Dios mismo. O sea, Él se agrada de que nosotros seamos rescatados. Y por eso Él se humilló, a fin de que seamos rescatados, a fin de que podamos ser ese olor fragante para nuestro Dios. Por amor a nosotros, por obediencia al Señor, claro, y porque es un ejemplo de servicio, amado hermano. Mire, por eso es importante que cuando hablamos de ministerio, podamos quitar de nuestra mente ciertas papeletas que hay
ciertas ideas que hay cuando hablamos de un ministro, y lógicamente un ministro va a tener, vamos a darle ese, como a Estefanas, como a Tíquico, que Pablo le reconoce, dice, es amado y fiel ministro. ¿Por qué? Porque un ministro, al servir de esa manera, va a ser reconocido. Mira, Pablo está reconociendo. ¿Cuántas veces Pablo habló bien de los hermanos? ¿Cuántas? Pablo, siendo apóstol, hablaba bien de los hermanos, ponía en buen lugar. O sea, como él mismo dice, él tenía que, ¿cómo se llama? Poner a los otros, mirar a los otros como superiores a él. La iglesia era superior a él, los hermanos eran superiores y reconocía al hermano, a los hermanos. Ahí está el caso de Estefanas, está el caso de Tíquico, está el caso de Timoteo. ¿Cómo Pablo está reconociendo? ¿Sí? Y ahora, podemos decir, oye, pero es que ellos trabajaron más que Pablo. No, Pablo trabajó mucho, mucho más. Sin embargo, él en esa condición reconocía a nuestros hermanos. Fíjense que qué difícil es que un ministro que está ministrando reconozca a otro, diga, no, es que el hermano es fiel, es verdad, él está haciendo bien el trabajo, es un amado hermano. No, 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 no. Muchas veces nos cuesta porque queremos ser nosotros los primeros. Ay, vamos a continuar, hermanos, porque si no, no vamos a terminar. Y ya nos falta poquito. Ya vamos terminando, hermanos, ya vamos terminando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario hasta acá antes de continuar? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Está bien explicado? ¿O ya nos revolvimos y por eso ya no sabemos qué comentar? Pues que tenemos una medida alta en el servicio para servir, para ser buenos servidores. Tenemos grande ejemplos. Así es, ya tenemos un gran ejemplo. Mire, y precisamente por eso, cuando tratamos del tema del ministerio, pues definitivamente tenemos que ver al maestro, al que sirvió con esa capacidad. Por eso nosotros volteamos a ver y vemos a Jesús, cómo él llamó a sus discípulos. Allá en Juan, es Mateo, pero Mateo 4, 18 al 32, nos narra cómo va y habla a Pedro, a Juan, ¿cómo se llama? A los hermanos, a los 4 hermanos, ¿cómo los llama? ¿Cómo va llamando a sus discípulos? Pero mire, él fue y los llamó, así como a nosotros también, él los llamó. Y después de eso, anduvieron con él 3 años y unos meses, capacitándolos, mirándolo, viendo ¿cómo se llama? Lo que él estaba haciendo. Fue capacitando a los discípulos. Luego, dice que Jesús envió a sus discípulos a predicar ahí en Mateo 10, capítulo 1, y también en Lucas 10, capítulo 1. Mire, vamos a leer, alguien que pueda leer Mateo 4, del 18 al 32, por favor. Amén, amén. Aquí, Mateo 4, 18 al... Okay. Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hasta ayer, hermano, era todo. Hasta el 22. 22, sí. Perdón, es que. Ok.
Jesús llama a sus discípulos, así como nosotros nos ha llamado. Jesús enseña a sus discípulos. Cuando nosotros vemos que Jesús ha llamado a sus discípulos como él está enseñando en Lucas capítulo 10 y en Mateo 10:1. En Mateo 10:1 habla que manda a los apóstoles, él los manda, les da poder, autoridad para que vayan a servir. ¿Qué va a hacer? Van a servir, van a predicar el evangelio, van a predicar el reino de Dios, van a predicar el reino de los cielos que se ha acercado, van a curar enfermos, van a sacar demonios, y ellos están. Pero en Lucas capítulo 10:1 habla de 70 hombres más. ¿Alguien puede leer estos dos versículos, por favor? Amén. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, muchas gracias. ¿Y Lucas 10:1? Perdón. Ahí es el que leí, Lucas 10:1 y 2. Perdón. Sí, tienes razón, perdón. Ok. Bueno, Mateo 10 habla de los apóstoles, Lucas habla de que hay que rogar para que vieran más discípulos, más trabajadores, más ministros. ¿Ok? Jesús manda a ser discípulos allá en Mateo 28, 18 al 20, lo que conocemos como la Gran Comisión. Ahí en Mateo 28, 18, ese que estaba, usted había puesto la pantalla, perdón. Mateo 28, 18 habla de ¿cómo se llama? De enviar a los discípulos, de que aprendan, que hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todas las cosas que él había enseñado. Esta es la manera como Jesús está trabajando, nos está enseñando, y él está repartiendo, está, por decir, haciéndolo, nos está enseñando una manera de llamar discípulos, de capacitarlos, y mandarlos al trabajo y seguir haciendo. Es cíclico, ¿sí? Pero para esto, primero, nosotros, si queremos ser buenos discípulos, mire, hay un proceso. No somos llamados, pero somos capacitados como discípulos. Y entonces, una vez que somos capacitados, entonces estamos en la disposición de poder ponernos al servicio. Fíjense que primero debemos ser buenos discípulos de Jesús para poder comenzar a trabajar en el ministerio. Y para eso tenemos que tener un compromiso como discípulos. Mire, amado hermano, hay un grave problema. Hay un grave problema muchas veces cuando nosotros queremos servir. Yo entiendo que muchas veces las circunstancias de la iglesia, las circunstancias a veces no permite que podamos nosotros pues ser tan capacitados y pues nos ponemos a servir porque no hay de otra, o sea, no hay otros, hay que hacerlo. Y yo lo entiendo, y el Señor sabe por qué lo hace, pero en nosotros está también el nosotros capacitarnos, esforzarnos para ser verdaderamente discípulos de Cristo, verdaderamente esos discípulos del Señor. Y mire, esto ya lo conocemos. Lucas capítulo 9, 57 al 62 nos habla que nosotros debemos, antes de buscar lo nuestro, antes de buscar los lazos familiares, debemos poner a Jesús primero. Y es que esto parece una lección aprendida. Es algo que antes de servir, nosotros ya la debemos, ya lo cumplimos, ya sabemos. Muchas veces, hermanos, va a haber situaciones en las cuales vamos a tener que decidir primero la familia, primero mi comodidad
o primero Cristo? Imagínense una persona que está sirviendo o quiere ser ministro y tiene todavía luchas porque no sabe si asistir a la iglesia o estar en una reunión familiar. No sabe si ir a la iglesia o mejor quedarse en casa porque las condiciones meteorológicas, porque está un poco nublado, porque puede ser que llueva. Entonces mejor me quedo en casa. Todavía hay esas luchas. Imagínense un ministro, alguien que va a servir a la iglesia teniendo todas estas luchas. Alguien que todavía no sabe determinar qué es primero, si su familia o sus posesiones, lo que yo necesito. No se ha atrevido a tomar la cruz y seguir a Cristo. Y esto se refiere precisamente a dar muerte a todas esas cosas que nos alejan de Cristo, a morir para Cristo. Y sabe, llevar hasta las últimas consecuencias nuestro servicio al Señor. Antes que buscar nuestras posesiones materiales, antes de buscar nuestro beneficio personal, ¿sí? De buscar servir al Señor. Mire, si nosotros no hemos alcanzado crecido como discípulos, como ministros, va a ser difícil que desarrollemos. Por esto, hermano, ahora esto ya se supone que ya lo sabemos. Quiero que te tomen una captura a esta pantalla, que vean esos textos, que en la semana los mediten, hermanos, que lean estos textos, que vayan meditando, que vayan preguntándose, Dios es en primer lugar, Jesús es en primer lugar. En verdad he decidido negarme a mí mismo. En verdad estoy tomando mi cruz. En verdad estoy poniendo mi fe en Jesucristo. Estoy poniendo la mirada en las cosas de arriba antes que en las de acá. Tengo confianza en Dios, sabiendo que Él va a dar todas las cosas que yo necesito. Podemos tener, ¿cómo hemos avanzado en este caminar, hermanos? Por eso es importante. Les voy a dar ahí unos segundos para que usted vaya tomando estos textos y que los medite en la semana, hermanos. Que los medite en la medida de cómo vamos avanzando. No se trata de darles un sermón aquí de cada uno de los puntos, sino se trata de que nosotros, desde nuestra intimidad, desde que nos conocemos a nosotros mismos, veamos cómo estamos, qué nos hace falta para crecer como buenos discípulos de Cristo. ¿Estoy poniendo a Cristo en primer lugar? ¿O hay cosas que pues, no, después, primero tengo que hacer cosas mías? Mire, es muy importante esto. 3 compromisos básicos que debe tener un discípulo verdadero. En primer lugar, su compromiso con la palabra de Dios es permanecer en ella. ¿Sabe? Vamos allá. ¿Alguien que pueda leer Juan capítulo 8, versos 31 al 32, por favor? Amén. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese muy bien este texto, hermano. Para ser discípulo del Señor tenemos que permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra significa no solamente conocerla, sino vivirla, hacerla, obedecerla. Y esa palabra, al conocerla, al vivir en ella, vamos a conocer, vamos a alcanzar verdaderamente la libertad. Esa verdad nos dará libertad. Y esa libertad nos va a librar de las ataduras, tanto del pecado, tanto de tantas cosas que nos atan a esta tierra. Pero tenemos que permanecer en su palabra. Y esto es uno de los principios básicos que debemos nosotros primeramente tener como discípulos antes de pensar servir delante de la iglesia. Porque es triste, hermanos, es muy triste ver
a hermanos que han tomado la decisión de servir a la iglesia, pero que al poco tiempo, cuando las cosas están luchando con su propia vida espiritual, al poco tiempo, ¿sabe qué? Abandonan, no permanecen en la palabra, no, esa palabra no está transformando su vida, sino que se han acostumbrado a aparentar una vida nada más y todavía siguen siendo esclavos del pecado, todavía siguen siendo esclavos de sus propias pasiones, siguen siendo esclavos de sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque no han podido permanecer en esa palabra. Por eso es importante, hermano, como ministro, queremos ser ministro, tengamos que ser buenos discípulos, esforzarnos para permanecer en esa palabra. Mire, segundo compromiso con el pueblo de Dios es el amor. Para poder servir, primero tenemos que estar comprometidos a amar. No solamente amar a los nuestros, sino amar al pueblo de Dios, a la iglesia. Mire, vamos allá a Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Juan capítulo 13, 34 al 35. Juan capítulo 13, 34 al 35. A ver. Amén. Ok, ¿lo tiene alguien? ¿Lo puede leer? Sí. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es un mandamiento, el amor que debemos tener los unos a los otros. Mire, el servicio para Cristo. Primero, tenemos que amar a Dios para poder servir. Tenemos que amar a Cristo para poder servir. Pero también tenemos que amar a nuestros hermanos para poder servir. Mire, cuando no se ama al hermano, cuando no se ama a la iglesia, cuando no nos amamos unos a otros, cuando no hay ese amor, es difícil que sigamos siendo discípulos del Señor. Porque cuando no tenemos ese amor, ¿sabe? El problema es de que se vuelve algo así como bastante, ¿cómo se llama? Cansado, se vuelve laborioso, se vuelve, ¿cómo se llama? De una manera, ¿cómo se llama? Pesado el servir a la iglesia, porque estamos viendo a cada uno de los hermanos, mira, este no me cae bien, este no me cae, mira, esto. O sea, es difícil, hermano. Por eso primero tenemos que pensar, hermanos, pensar en que como para ministros, para el ministerio, tenemos que nosotros aprender a amar a Dios, a su iglesia. Y el tercer compromiso es con la gloria de Dios, llevar fruto. O sea, no solamente se trata, y ese es otro, o sea, nadie puede servir si no está pensando en que voy a estar en la iglesia, pero tengo que dar fruto. Tengo que mostrar ese fruto. Y el primer fruto es el fruto del Espíritu Santo. O sea, conocemos el fruto del Espíritu Santo: el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Ese es el fruto que se debe mostrar en el ministro. Se debe dar ese fruto. Tenemos que esforzarnos porque ese fruto se dé para poder servir al Señor. Imagínense qué triste es cuando tenemos al frente hermanos al servicio que no tienen bondad. Que no tienen bondad, o sea, no son bondadosos, no son capaces de conmoverse, no tienen misericordia de los demás. Son legalistas, son impositivos, así se tiene que hacer. No tienen amor, no tienen paciencia. Quiere que las cosas se hagan rápidas, que no puede soportar. Las cosas, bien las situaciones no se soportan, ya quieren soltarlas. No tienen
cosa se llama, amor por los hermanos. No tienen fe. Su fe decae. En un momento, ya no estuvo, ya no voy a ir, ya no voy a hacer. Su fe no decae. Por eso como ministros, hermanos, tenemos que consolidarnos primeramente como verdaderos discípulos de Cristo. Y la segunda es ganar almas para Cristo. Traer almas a Cristo. Eso es parte del fruto, dar frutos. Jesús dijo que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y el Señor nuestro Dios quiere que llevemos muchos frutos, muchos frutos. Así que nosotros debemos esforzarnos no solamente por los cambios internos, por los cambios de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, sino también en el trabajo, manifestando en la remisión en la redimisión de almas, personas que son perdonadas por Cristo, porque conocieron el Evangelio, porque fueron traídas a los pies del Señor. Así que un discípulo debe poner a Cristo en primer lugar, debe tener estos compromisos básicos y debe saber que Cristo es primero porque Él nos puso a nosotros y a nuestro bienestar eterno antes que a sí mismo. Él se entregó por nosotros. Él se entregó antes por nosotros. Él nos ha dado ejemplo de la manera hasta las últimas consecuencias, amados hermanos. Mire, si no se tiene claro qué es esta parte del ministerio, por más que hablemos ahorita de técnicas, de situaciones, si no se tiene claro que nosotros debemos esforzarnos a ser buenos discípulos, teniendo estos principios bien establecidos en nosotros, el trabajo en el ministerio va a ser difícil y va a ser cansado. ¿Hasta acá alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, todo bien. Muy buen Todo tema. bien. Ok. Bueno, tenemos que son las 10, llevamos hora y media. Vamos a ¿cómo se llama? En este momento a tomar un pequeño receso. Vamos a tomar un receso de 5 minutitos y ya venimos por el final, ya para finalizar. Y y esperamos que esto sea de gran ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Y si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor, déjenlo en la caja de comentarios, por favor, para que, en el chat, para que podamos, platicarlo. Regresamos en 5 minutos, 10:06, estamos nuevamente. Ok, enterado.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Estamos todos acá? Presente. Ya estamos listos Listo, para listo. dar el último pedacito. Ya me la ven. Vamos a continuar. Bueno, estamos hablando de los compromisos. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús en la tierra? Jesús vino a este mundo y podemos leer allá Juan capítulo 6, verso 38 al 40, por favor. Amén. Juan 6, 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que dé, todo lo que me diere, que de todo lo que me diere no pierda nada, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense que aquí en Juan capítulo 6, y en los versos 38, no, perdón, 38 al 40. 38 al 6, 40, 38 al 40. dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad. Y esto, hermano, es básico en el principio del ministerio. Jesús vino a no hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Cuál es esta voluntad? Que todo lo que le diere no perdiera nada, sino que resucite el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, cree en él, y cree en él, tenga vida eterna, y él lo resucite en el día postero. Ahora, hermanos, esta es la voluntad del Padre. Lo que quiere Dios es que el ser humano, la humanidad, vea al Hijo de Dios, crea en el Hijo de Dios, se arrepienta y llegue a la vida eterna para ser resucitado en ese día. Es lo que quiere darle Dios, vida eterna a todo el hombre. Este es el propósito por el cual viene Jesús. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque muchas veces no nos damos cuenta que este mismo propósito, el hacer la voluntad del Padre, esa voluntad del Padre es la que nos transmitió a nosotros para que nosotros la hagamos. Y muchas veces se nos olvida que estamos en el ministerio no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Este es un principio importante, hermano, porque entonces viene aquí que cada uno de nosotros, quiero estar en el ministerio, pero de acuerdo a mi propia voluntad, a lo que yo quiera hacer, a lo que a mí me plazca, a mis principios, a mis ideas, a mis intereses. Es que yo quiero hacer las cosas, pero según mis propios intereses, mi propia convicción, mi propia idea, según mi propia voluntad. Pero Jesús, siendo Cristo, siendo el Hijo de Dios, él vino a hacer la voluntad del Padre. Así que este es un principio importante. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino, y esta voluntad es que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10 y Juan 6:37. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a mostrar cómo vivir para llegar al reino de los cielos. Mateo 5-7, el sermón del monte. Vino a enseñar a las personas a que sigan su ministerio, sea un ejemplo, que sean sus discípulos, que sean enseñados. Vino a establecer la iglesia, la congregación de los salvados. Mateo 16 al 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Él vino a establecer su iglesia. Hechos capítulo 2, 36 al 47, establece su iglesia. Y él añadía cada día a quien y era salvo. Así que él vino a establecer eso. Vino a dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. Él dice que él vino a dar testimonio de la verdad. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Él es la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. La palabra de Dios es verdad. Vino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Mateo 20, 28. Amados hermanos, esto es importante, esta lista de cosas que vino a hacer Jesús en su misión, en su ministerio, en su trabajo. La pregunta sería, ¿distaría mucho del servicio que quiere el Señor que como iglesia, como ministros, nosotros estemos haciendo una voluntad diferente? Buscar a las personas, salvar a las personas. Claro, lógicamente no en el sentido de dar nuestra vida por ellos, pero sí de alguna manera que nuestra vida esté al servicio de ellos. Que estamos dispuestos a nosotros a mostrar cómo se vive en el reino de los cielos. Somos el ejemplo vivo de cómo se vive en el reino de los cielos. Nuestra vida muestra cómo es la vida en el reino de los cielos. Nosotros enseñamos a cómo seguir ese ministerio. Ayudamos a establecer a la iglesia, a que esa iglesia permanezca fiel, a hacer las cosas que Dios mandó, a dar testimonio. La iglesia está dando el testimonio de la verdad. Estamos dispuestos a dar nuestra vida porque la gente sea rescatada. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuáles son los proyectos que nosotros tenemos que tenemos como iglesia? ¿Cuál es la visión de nosotros como ministros, que debemos ser ministros? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Está a la par con la de Cristo? ¿O es diferente? Nuestros conceptos de iglesia y de trabajo en la iglesia están distantes a la voluntad de Dios o son la voluntad de Dios. Es importante que nosotros desarrollemos este pensamiento para ir viendo qué tan cercanos estamos al ministerio de Jesús, al propósito de Jesús, a lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Fíjense que, ¿cómo lo hizo? Dice Hechos capítulo 1, que Jesús comenzó a hacer, dice, vamos allá a Hechos capítulo, alguien que lea Hechos capítulo 1 para no quitar la pantalla, por favor. Hechos capítulo 1:1. Amén. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese, en el Evangelio de Lucas, lo que escribió Lucas en el Evangelio, en el primer tratado, en el primer libro, dice que es lo que Jesús estaba haciendo y lo que él enseñó, lo que él hizo y que enseñó, cómo hacerlo. Él vino a darnos ejemplo. Juan 13, 15 al 17. Es Juan 13, 15 al 17, por favor, hermano. ¿Lo tenemos allá? Amén. Dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de... Perdón, hasta el 17. Sí. Sí, fíjese, hermano. Jesús dice que vino a darnos ejemplo para que nosotros hagamos esas cosas también, como él lo hizo. El siervo no es mayor que su señor. O sea, nosotros no somos más grandes que Jesús. Ni porque fuimos enviados somos más importantes que el que nos envió. Pero si sabemos estas cosas,
Bienaventurados somos si les hiciéramos. Fíjese, amado hermano, cómo ese ejemplo nos sirve a nosotros para hacer las cosas. Ahí está el ejemplo de Jesús. Y en ese ejemplo podemos ver su relación con el Padre. En primer lugar, buscaba hacer su voluntad, ya lo vimos en Juan. Mire, en esa voluntad dice, primero, cuando fue a ser bautizado, cuando Juan le dice, no, es que tú debes bautizarme a mí, dice, deja para que se cumpla toda justicia. Él está haciendo la voluntad de Dios. Deja para que se haga la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 4:1, después de ser bautizado, dice que fue guiado por el Espíritu al monte, al desierto. Jesús fue guiado por el Espíritu y el Espíritu estuvo en él. Dice allá el 14:19, habla de que el Espíritu de Cristo, de Dios, estuvo con él. Hizo la voluntad del Padre. Ya lo vimos Juan capítulo 6:38. Y aún en el Calvario buscó hacer la voluntad del Padre. Cuando estaba en el Getsemaní, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está buscando hacer la voluntad. Y esa es la pregunta. Esa relación que tiene con el Padre es hacer la voluntad del Padre, no la suya. Es buscar la dirección de Dios. Se mantiene en comunión, en oración, en constante, en hacer la voluntad del Padre, en predicar la palabra que el Padre le dio, en aprender y hacer lo que el Padre le dijo. Enseñó a orar y a mantenernos en oración. Enséñanos a orar, dijeron los apóstoles, y nos enseñó a orar. Debemos desarrollar una vida de disciplinas espirituales. Hay unas disciplinas espirituales que nosotros debemos desarrollar como Jesús. Podemos ver su disciplina espiritual, la oración, la relación con el Padre, ese tiempo de ayuno que estuvo él ayunando, estuvo orando, estuvo en relación con el Padre, como los discípulos del primer siglo también, estudiando la palabra de Dios, comportándose, todas las disciplinas, hermanos, que más adelante, si hay oportunidad, hablaremos y estudiaremos de disciplinas espirituales. Pero eso se tiene que desarrollar como discípulos, hermano. Imagínense, hermano, ya queriendo hacer un ministerio, un servicio y no estar a la par. ¿Cuál cree que usted que debe ser la misión de la iglesia hoy día? ¿Qué debe hacer y qué debe enseñar? ¿Qué voluntad tiene que hacer? Hacer la voluntad de Dios y entregada por Cristo es lo que debemos hacer. Mantener una comunión y dirección con Cristo, pero por Dios. Rescatar al perdido, enseñar a las personas a ser siervos de Cristo. Estas son algunas de las cosas que como iglesia debería estar enfocado en hacer. Muchas veces, hermanos, como iglesia no se tiene ese propósito. Como ministros no se tiene ese propósito. Pareciera que como ministros es simplemente mantenernos en unión, en las buenas actividades, en estar juntos. De repente, si se van, pues bien, si vienen, qué bueno, si vienen, qué bueno, si no vienen, ni modos. Si hacen la voluntad de Dios, pues está bien, si no la hacen. Que ahí cuando vengan los perdidos, ahí cuando se dé la oportunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Hasta aquí llegamos a la parte final del primer tema que estamos poniendo las bases del ministerio. Hemos visto qué es el ministerio, servicio. Hemos visto las palabras que se utilizan para servicio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la connotación que tiene cada una de estas palabras. Vimos a dónde debemos poner la mirada para tener un buen panorama de lo que es el ministerio, dónde va a ser nuestro molde, dónde vamos a tomar la idea para poder hacer un buen ministerio. Jesús es esa idea. Vimos cómo para poder ser buenos discípulos, buenos ministros, primero tenemos que ser buenos ministros, que hay cosas que nosotros debemos tener ya desarrollados en nuestra vida espiritual.
que tener conceptos claros de quién es, que Jesús primero, de que nosotros tenemos que poner nuestra vida, que tenemos que servir como Jesús sirvió, que tenemos que también mirar, que necesitamos desarrollar nuestro pensamiento para qué es lo que vamos a hacer, cumplir la voluntad de Dios, dar frutos, crecer en nuestro fruto espiritual, también conocer cómo Jesús fue, lo que hizo cada vez y cómo nosotros debemos seguir. Así que nosotros debemos también esto mismo enseñar a la iglesia, que la iglesia siga ese propósito, o cómo está lo que Jesús vino a hacer y lo que la iglesia, lo que el ministro, lo que nosotros estamos haciendo. Hay congruencia, hay esa lista de cosas es congruente con lo que nosotros estamos haciendo, con nuestro pensamiento de lo que queremos hacer, de la voluntad que queremos cumplir. Eso es importante, estos pensamientos, amados hermanos. Por eso queremos que quede claro, hermano, que el ministerio no está dado para alcanzar un nivel, un estatus, una economía, un reconocimiento. Que sí se va a dar reconocimiento, claro que sí, hermano, pero no es la función de que sea ministro para alcanzar reconocimiento, sino por el ministerio que hacemos, como Pablo, siendo un gran ministro, él reconoció a otros ministros, como Timoteo, como Tíquico, como Epafras y como otros más, que el servicio lo debemos dar por amor, porque cuando no hay ese amor, cuando no se está haciendo con esos parámetros, ¿sabe? Nos vamos a cansar. Que no podemos hacerlo por regañadientes, por enojo, porque ya ni modo lo vamos a hacer, sino tenemos que hacerlo con verdadero amor, con verdadera convicción. Y que antes de ponernos al ministerio, tenemos que estar bien establecidos en nuestras prioridades, en nuestra espiritualidad, en nuestro deseo. No estamos hablando de que seamos perfectos. No estoy hablando que, ay, hermano, usted tiene que ser perfecto, que usted no se enoje, que usted no, pero que sepa perfectamente que la lucha que tiene que usted llevar. Ahora, como dice el Señor, cuando dice, ¿quién no se sienta antes de construir y calcula los gastos? Así que, amado hermano, pues a lo mejor usted no está en el ministerio, puede calcular los gastos, pero si nosotros ya estamos en el ministerio y no hemos calculado los gastos, mira, hermano, estamos haciendo una corrida de gastos para ver qué nos hace falta y pues apurarnos para llegar a un como le digo, a un balance, ¿no? Para no estar en números rojos. O como se dice, hermano Neisser, así para que no haga falta en el presupuesto, que podamos a completar el presupuesto de lo que se requiere en el ministerio. Porque es un gran gasto, es una gran inversión que se necesita, un gran tiempo que hay que darle a las cosas de Dios. Entonces tenemos que, ahorita, pues si ya estamos, pues tenemos que buscar cómo llegar a tener lo suficiente para poder llevar a la meta y no quedar avergonzados porque no pudimos, porque no lo logramos, porque abandonamos o porque dejamos. Bueno, pues hasta acá, hermanos, dejo estos 5 minutos para comentarios, preguntas o reclamos. Ahí está, hermanos. Y pues esta es la intención de las clases que tendremos cada lunes en este horario, con la finalidad de apoyar a la iglesia, a los hermanos que quieran capacitarse. Comentarios, hermanos.